las imágenes en Ditu y... Sion está convocando a su primer encuentro con medios de comunicación Delcy Rodríguez, que es desde la semana pasada la nueva presidenta de Venezuela, que por otro lado está trabajando el tema de la liberación de presos políticos. Dice el nuevo gobierno de Venezuela, el régimen que soltó ya a más de 150 presos políticos. Las ONGs afirman que son apenas 56. Ellos están Delcy, Diosdado Cabello, estrenando o reestrenando sus cuentas de Twitter, ahora habilitadas desde los Estados Unidos. Santiago Martínez. Sí, Néstor, a las 9 de la mañana, es decir, en 45 minutos, aquí ya son las 8:15, estamos convocados los medios de comunicación para estar allá en el Palacio de Miraflores para todo lo que es la acreditación a esta actividad presidencial. Eso dice la convocatoria, entendemos que es una rueda de prensa que probablemente debe comenzar sobre el mediodía, como suele ser habitual acá en Venezuela, pero nos convoca siempre unas 2 o 3 horas antes. Esto mientras los políticos pues siguen discutiendo sobre cuántos presos políticos en verdad han sido excarcelados y los familiares esperan día y noche información oficial. Y es que en el Parlamento se dio un debate quizás medio subido de tono cuando desde la oposición pues se instó a Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, hermano de Delcy Rodríguez, a honrar su palabra y realmente cumplir con liberaciones importantes de presos políticos, pues según cifras de las ONGs van poco más de 50, mientras el gobierno dijo esta semana que más de 100 y precisamente Jorge Rodríguez hablaba hasta de 400. De hecho, a pesar de las múltiples cifras, ninguna alcanza ni la mitad de los más de 800 que habría hasta la semana pasada y por eso familiares piden ser escuchados. Desde el día del anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nosotros venimos de Maracaibo, apenas supimos que iban a proceder con la liberación, decidimos viajar. Desde ese día estamos aquí acampados, durmiendo aquí, durmiendo, pasando todo el día aquí. No encontramos explicación en el sentido de que si anunciaron la liberación de ellos, porque no lo han hecho. No lo han hecho hasta ahora, los han ido liberando, pero muy paulatinamente. Necesitamos que se dé la liberación total de todos los presos políticos. Es lo único que pedimos. Pero como te decía al inicio, Néstor, en el Parlamento se discutió sobre la cifra y Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo, descalificó a las ONGs como el Foro Penal, que son las únicas hasta ahora que muestran nombre y apellido de quienes salen en libertad. Usted habla, diputado, de 54 personas que refiere al Foro Penal. Serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones. Les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina. Una basura, esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad. A la fecha van más de 400 personas excarceladas. Las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Le dejo a su disposición la lista, si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo. Sin embargo, esa lista a disposición no ha ocurrido, hasta ahora no se ha visto, y por eso pues insisten desde la ONG Foro Penal que solo van 56, y al tiempo le responden a Jorge Rodríguez de que ellos como organización no cobran por la defensa de los detenidos y la asesoría a los familiares, que son más de 15.000 casos y que le podrían preguntar a cualquiera. 15.000, Néstor, porque si bien hay en este momento 800, o hasta la semana pasada habían 800, quizás un poco menos por estas liberaciones, a lo largo de estos últimos 20 años han sido más de 15.000 personas a quienes al menos un proceso judicial le han abierto acá en Venezuela por razones políticas. Esto decía Alfredo Romero, director del Foro Penal. Primero quiero responder a lo obvio. Jamás el Foro Penal ha cobrado por la representación de víctimas de la represión en Venezuela desde hace más de 20 años. Son más de 15.000 personas que hemos representado y son testigos de la labor humanitaria de activistas voluntarios del Foro Penal. Por el otro lado, quiero tomar la palabra del presidente de la Asamblea Nacional en cuanto indica que va a hacer pública la lista de las personas que han sido excarceladas. Si la lista es publicada, revisaremos si efectivamente las personas excarceladas son presos políticos. Esto lo dice Alfredo Romero, Néstor, porque en el pasado se han mezclado presos comunes con presos políticos. Ahora sí resaltar que anoche tarde la administración de Donald Trump confirmó que el gobierno de Venezuela liberó a múltiples ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos aquí en las cárceles. No se dio un número exacto, aunque medios como CNN dicen que son al menos 4. Una liberación de estos rehenes norteamericanos que fue calificada como un importante paso en la dirección correcta. Eso decía el comunicado oficial del Departamento de Estado. Sin embargo, te repito, no hay detalles de cuántos salieron, la identidad de las personas o
las razones por las que se encontraban detenidas. Y otra información aquí importante, Néstor, es pues que el gobierno vuelve a Twitter. Es decir, pareciera que el bloqueo que impuso Nicolás Maduro hace año y medio, pues lo está levantando ahora Delcy Rodríguez. Y es que tanto ella como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros tantos han desde anoche anunciado que ahora por esa vía, por esta red social, comenzarán a informar y a comunicarse como lo hacían hasta agosto 2024. Recordemos que ese bloqueo de X ocurrió porque se le acusó a esta red social de conspirar contra Venezuela, y también en aquel momento se sugería desinstalar WhatsApp, y por eso todo el gobierno se había mudado a Telegram, donde hay canales informativos. Quizás en los próximos días veamos también que vuelven las comunicaciones vía WhatsApp. Néstor. ¿Usted ya está desbloqueado, Santiago? No, Néstor, mira, justamente en este momento estoy entrando a X o a Twitter, y en mi telefónica, que es Movistar en este caso, aún está ahí dando vueltas el circulito esperando actualizar. Ustedes, los ciudadanos venezolanos, están bloqueados por decisión del gobierno, no por Twitter. Claro, porque el gobierno le exigió a las operadoras que dan internet bloquear el acceso a la red social X. Solo se podía entrar usando un VPN, que es esta app que permite ubicarlo a uno, geocalizarlo a uno en otro lugar fuera de Venezuela. Lo de la VPN es una especie de trampa, de dar otra ubicación, ¿no? Correcto, entonces uno instala y desinstala, porque hay VPNs que no, hay apps que no funcionan con la VPN activada. Por ejemplo, si estoy en Londres, por ejemplo. Entonces, si quiero hacer una transacción bancaria, me tengo que desactivar, y para ver Twitter me tengo que volver a activar. Bueno, bienvenidos a Venezuela, 7 de la mañana. Qué barbaridad, minutos. ¿no? ¿Ah? No, pues usted. como si estuvieran, como si necesitaran, como si ser venezolano Y todavía fuera hay una dudas maldición. de que es una dictadura y que ha sido una dictadura siempre. ¿Ah? A propósito de los liberados, hay italianos, hay norteamericanos, los 4 del comunicado, pero también hay españoles que están contando esta mañana sus experiencias después del paso por las tenebrosas cárceles, el helicoide, entre ellas las cárceles venezolanas. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Alberto Trentini y Mario Burló son los 2 italianos liberados por el régimen de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez en las últimas horas. Sus imágenes llegando al aeropuerto de Ciampino, donde eran recibidos por la primera ministra italiana, se vuelven hoy virales en toda Europa. Sin embargo, estos italianos, estos rehenes italianos o estos presos italianos, a diferencia de los que han llegado a España, sí han roto su silencio. Los españoles tienen una suerte de coacción que les impide hablar, no tanto en la medida que puede afectarles a ellos, pero sí a las personas que se encuentran todavía detenidas. Sin embargo, los italianos o bien no tienen ese compromiso o bien se lo han saltado. De hecho, Mario Burló, que es uno de ellos, de estos liberados, habló esta mañana con uno de los telediarios de la cadena pública italiana, de la RAI. Con cappucci, manette, come i superterroristi di Guantanamo, mi portano in un pullman. Questo pullman era strapieno, per cui ho fatto un viaggio sballottato a destra e a sinistra, trattato non benissimo dagli ufficiali del SESIM. Hablaba de las condiciones en las que fue trasladado hasta el penal del Rodeo 1 en Guatire, a 45 kilómetros de Caracas. Contaba que fue con una capucha negra y que durante su estancia allí fue usada muchas veces esa capucha. Decía sentirse, se escuchaba cómo decía sentirse como si estuviera en la cárcel de Guantánamo. Ni él ni su compañero Trentini ha rehusado hablar o ha hablado mucho menos con los medios de comunicación, pero ni él ni su compañero tuvieron asistencia letrada ni asistencia consular suficiente, y relataban unas condiciones que, si bien no tenían violencia física o no incluían violencia física, sí tenían una enorme penosidad y unas malas condiciones higiénico-sanitarias, por no hablar de la violación sistemática de sus derechos. Esta mañana también, en las últimas horas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostraba satisfecha por la labor realizada por la diplomacia italiana, pero también por los servicios secretos de su país durante los últimos meses. Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Insisto que hemos oído estos testimonios de los presos italianos, pero nada hemos sabido de los presos españoles, que son hasta 8. De hecho, de los últimos 3 de los que fueron liberados en la víspera y que fue informada esa liberación por el jefe de la diplomacia española, por José Manuel Álvarez, ni siquiera conocemos sus identidades. Del jefe de la diplomacia española, del ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, esta mañana ha concedido una entrevista al diario El País.
Allí ha puesto sobre la mesa un tema que tarde o temprano tendrá que afrontar la Unión Europea y en el que España va a estar al frente, y es la retirada, si bien al menos de manera parcial, de las sanciones que hay sobre el gobierno de Venezuela y sobre algunos de sus políticos, particularmente Delcy Rodríguez. Tiene importantes sanciones por parte de la Unión Europea. Álvarez contaba en esta entrevista que esas sanciones tendrán que ser levantadas a Delcy Rodríguez porque la Unión Europea tiene por costumbre practicar este tipo de sanciones, pero no a los máximos responsables de los gobiernos. Y aunque Rodríguez sea una gobernante temporal, sin embargo, dice, habrá que levantar en algún momento esas sanciones. Como digo, es una opción que plantea la diplomacia española y que va a plantear a los 27 miembros de la Unión Europea para que se lleve a cabo ese levantamiento de sanciones, aunque si bien no ha indicado ni cómo ni cuándo se llevaría a cabo ese proceso, Néstor. Estás escuchando Blue